Hola, siguiendo con la exposición y la idea del doctor Saxton, los que trabajamos con niños y adolescentes trabajamos con una población muy especial, porque en realidad la patología de niños pequeños es una y ya lo de los adolescentes es diferente y se empieza a asemejar a lo que les pasa a los adultos. Personalmente, con los años que llevo trabajando en la urgencia escolar, me he visto enfrentado a muchos casos eh, que han sido un gran desafío y el diagnóstico precoz marca toda la diferencia. Vamos a hablar de la patología traumática de muñeca en general y para eso vamos a presentar un caso. El caso es un paciente de sexo masculino de 14 años que se cae al jugar fútbol y se cae en velocidad y presenta una hiperextensión y rotación forzada de su muñeca derecha. Así que se presenta al servicio de urgencia con dolor de la muñeca y al examen físico. Observamos la muñeca, no tiene equimosis, no tiene zonas como de hematomas, presenta un dolor espontáneo que se fue catalogado como moderado, no tiene dolor de la tabaquera anatómica ni de los puntos dolorosos del escafoides. eh, la radio ulnar distal se observa estable y sin dolor. Uno de los signos positivos es que tenía dolor de la fobia o dolor a la palpación de la ulna distal y no presentaba dolor metafisiario del radio distal. Frente a este paciente viene la pregunta 1. ¿Qué examen usted solicita al ingreso en un paciente que está consultando en forma aguda por una patología del mismo día? ¿Una TAC, ya, un escáner de muñeca, una radiografía de muñeca anteroposterior o lateral, una resonancia magnética de muñeca o una ecografía? Vamos a esperar que elija la respuesta que en el momento de la urgencia, cuando el paciente consulta, les parece el examen más adecuado para comenzar la evaluación de este paciente que está ahí en el box de urgencia. Votan entonces y esperamos el resultado. Bueno, en forma categórica, la gran mayoría contestó una radiografía de muñeca anteroposterior y lateral, porque en realidad es el examen más simple que uno puede hacer, es una patología aguda, y lo que básicamente tenemos que descartar en este momento es que el paciente tenga alguna fractura. Veamos la próxima. En esta radiografía, ¿cierto? Nos va a servir para ver si hay alguna fractura asociada, tal como mostró el doctor Saxton anteriormente. Aquí podemos ver fracturas del carpo, también podemos ver el aninamiento de los huesos del carpo o alguna imagen de abulsión o alguna lesión que sea de la radio ulnar distal. Entonces la radiografía está normal, no se ve absolutamente ninguna alteración y con esto, la próxima. Nuestro diagnóstico es un esguince de muñeca. Tal como dijo el expositor anterior, este es un diagnóstico que es realmente algo prácticamente sindromático. eh, y lo que hay que hacer en estos casos, ¿cierto?, es colocar una órtesis, tal como se ve aquí en la imagen. Y en el caso de que el paciente tenga ya un dolor más importante en forma espontánea, vamos a preferir el uso de una valva de yeso antebraquial que le va a dar mayor inmovilidad al paciente para manejo del dolor. Lo vamos a dejar con antiinflamatorio. Y una de las cosas más importantes es que lo vamos a citar al control como a los 15 días. ¿Por qué a los 15 días? Porque en realidad cuando el paciente tiene una rotación forzada de muñeca y hacemos un diagnóstico de 15 muñecas, es muy poco probable que en menos de 2 semanas el paciente se vaya a mejorar.
Acordémonos que estamos hablando de adolescentes, especialmente de sexo masculino, que tienen problemas para seguir indicaciones, quieren sacarse las órtesis que uno les pone, así que muchas veces nos vemos como obligados, entre comillas, a usar una valva de yeso. La próxima. Bueno, el paciente acude al control de los 15 días, ha hecho un uso adecuado de la órtesis, no tiene dolor en reposo, mantiene este dolor de la zona ulnar distal, no tiene otro hallazgo al examen y se envía a kinesioterapia por 6 sesiones con diagnóstico de esguince de muñeca. La próxima. Ya, bueno, ahora el paciente ya lleva un mes, aunque ha ido pasando un poco el dolor, continúa con dolor de la zona ulnar. Ya aquí viene la segunda pregunta. Frente al paciente que tiene un trauma o un dolor prolongado postraumático de muñeca y ya lleva un mes de evolución, ¿usted qué hace en este momento? Uno, indica más sesiones de quimioterapia, le toma una radiografía de control, le toma un escáner de muñeca o le toma una resonancia de muñeca. Esperemos entonces lo que ustedes elijan como acción para tomar en este paciente que ya el dolor se ha ido prolongando a pesar de los antiinflamatorios y de la inmovilización. Tal como comentaba, esto es bastante frecuente, esta causa de dolor, y hay que tener mucho, mucho ojo cuando el paciente no se mejora a las 2 semanas y especialmente cuando no se mejora al mes. Aquí las alternativas están un poco más dispersas, ¿cierto? Pero la mayoría eligió una resonancia de muñeca y efectivamente, la próxima, efectivamente se le hizo una resonancia de muñeca al mes y resultó una lesión del complejo fibrocartílago triangular. Bueno, el complejo fibrocartílago triangular es una estructura que es estabilizadora de la radio ulnar distal, tiene múltiples componentes, ¿ya? Y que es una de las causas de dolor cubital. Y es una de las causas en realidad más frecuentes. Con la práctica deportiva, tal como decía el doctor Saxton, donde los pacientes cada vez hacen cosas que con más energía o más velocidad, hemos ido encontrando este tipo de situaciones y lesiones del fibrocartílago triangular. Hace unos 4 años atrás mostramos en el Congreso un estudio con resonancia de pacientes que llevaban al menos un mes de dolor y el 85% de los pacientes que tenían dolor al mes de evolución presentaban alguna lesión del carpo que explicaba la causa del dolor. Muchos de estos pacientes que tenían lesiones, fracturas o lesiones fibrocartílago estaban en quimioterapia, pero sin diagnóstico, o con un diagnóstico de 15 de muñeca. La próxima. Ahora, cuál es nuestra experiencia en adolescentes? Muchas veces estos adolescentes o a medida que han ido migrando traumatólogos adultos también al mundo infantil y se han visto estos casos de adolescentes, nos hemos ido colocando un poco más acuciosos, ¿cierto?, en el estudio y con la aparición y uso ya más masivo de la resonancia nos ha permitido llegar a mejores diagnósticos. Nuestra experiencia en las lesiones del fibrocartílago es que básicamente son lesiones que no son quirúrgicas, eh, sí son de bastante prolongada en el tiempo, van a requerir entre 6 semanas a 8 semanas de inmovilización, eh, bueno, con antiinflamatorio, reposo partido, y después de esta prolongada inmovilización se van a beneficiar mucho de la kinesioterapia. En algunos casos va a ser necesario la infiltración de corticoides y, como dije, raramente van a ser quirúrgicas. Ahora, pueden prolongarse por mucho tiempo. El caso, me acuerdo de un caso, el que más demoró 6 meses en que se le quitara la sintomatología de dolor y finalmente se mejoró. O sea, todos los que he visto en todo este año se han mejorado absolutamente todos, ninguno quedó con una secuela y se han operado a lo más que me acuerdo un par. La próxima. Ahora, otras causas también de dolor postraumático que es importante, porque aquí nos damos cuenta que las estructuras que se encuentran en el borde ulnar de la muñeca son múltiples, tanto óseas como ligamentosas.
Entonces, cuando algún paciente, mi mensaje, cuando el paciente no se mejore y el dolor se mantenga en el tiempo y sea un adolescente, uno tiene que pensar que puede tener otra cosa. Y de entre otras cosas son fracturas del carpo y en el caso del borde ulnar, la fractura del hueso canchoso que puede evolucionar con una osteocondritis y que podría terminar incluso una artroscopía para el tratamiento de esta patología. También lesiones ligamentosas que pueden producir inestabilidad a nivel del carpo, especialmente de las capos semilunar, cuando desde el punto de vista óseo no se observan en el momento. Nosotros podemos hacer en este caso de la lesión ligamentosa radiografías dinámicas que podrían mostrar el diagnóstico. También hemos encontrado fracturas ocultas de radio distal, paciente que seguía a la tercera o cuarta semana con dolor, la resonancia mostraba que tenía una fractura transversa no desplazada del radio y que la radiografía no la mostraba. Contusiones óseas, que se pueden ver en cualquier tipo de caída o contusión con edema óseo, también se encuentran como causa que el paciente no se mejore y que se van a resolver espontáneamente. También tendinitis del extensor carpio-ulnario o el flexor carpio-ulnario se encuentran habitualmente y tienen que ser tratados también con inmovilización y quinosioterapia, pero que también pueden evolucionar de manera bastante prolongada. Otra causa que tal vez es más banal, pero que también lo vemos habitualmente, son la aparición de quistes sinoviales que el paciente no tenía antes del trauma y que los exámenes que se le realizan al paciente aparecen y que también evolucionan de acuerdo al tamaño y a la ubicación del quiste sinovial. Y finalmente hay también compresiones o lesiones del nervio ulnar. La próxima. Finalmente, como resumen, tal como dijo el doctor que ve adultos, nuestra labor como traumatólogos que trabajamos con adolescentes y niños es detectar en forma bastante precoz los pacientes que por su antecedente o por sus cuadros clínicos, y en este caso que estábamos revisando recientemente por el nivel, por la evolución prolongada que tienen, detectar, ir a buscar los diagnósticos y muchas veces cuando tengan lesiones más severas, apoyarnos con la gente que hace cirugía de adultos para darle la mejor solución a nuestros pacientes y no seguir con el diagnóstico de esguince de muñeca en forma persistente, mandando al paciente a quinoterapia sin tener un diagnóstico certero. Así que ese es el mensaje que les quería entregar en esta oportunidad. Sean acuciosos y muy mal pensados con los pacientes que no se mejoran. Gracias.